En el capítulo de hoy zarparemos en un apasionante viaje por las estructuras navales que han marcado la historia de la navegación, desde los antiguos barcos de madera hasta los modernos buques de alta tecnología. Conoceremos cómo la ingeniería ha desafiado las olas y ha permitido la exploración y el comercio de los océanos del mundo. Descubriremos los secretos de la resistencia, flotabilidad y estabilidad que han dado forma a las embarcaciones y han conquistado los mares. Únete a nosotros mientras desentrañamos la fascinante historia de las estructuras navales y nos sumergimos en la belleza y el poder de la ingeniería marítima. Prepárate para embarcarte en una travesía inolvidable a través de los siglos. ¡Empezamos! Bienvenidos y bienvenidas al podcast Hablando de Estructuras, un programa educativo sobre los fundamentos, avances y desafíos en el campo de la ingeniería estructural. Con vosotros, el encargado de guiarnos en este apasionante viaje de conocimiento, Arturo Silva. Muy buenas a todas y a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Arturo Silva, soy doctor en Ingeniería Naval y Oceánica y profesor de Cálculo de Estructuras en la Universidad Politécnica de Madrid. En este podcast quiero que tengamos apasionantes conversaciones didácticas en el mundo de las estructuras, incluso si no tienes conocimientos previos sobre el tema. Exploraremos todas las estructuras existentes y los principios detrás de su diseño, construcción y mantenimiento, subiéndonos a las primeras construcciones prehistóricas y los rascacielos más altos de hoy en día, pasando por puentes colosales, embarcándonos en los buques más grandes y las plataformas offshore más innovadoras del mundo, volando en los aviones Airbus y Boeing, aguantaremos juntos el peso de agua de millones de litros que son capaces de sostener las presas, nos montaremos en los loopings de la montaña rusa más vertiginosa del mundo, aceleraremos en un Fórmula 1, cruzaremos los túneles más largos y muchas cosas más. Todo ello acompañado por expertos y expertas que compartirán sus conocimientos y experiencias. Quédate con nosotros que empezamos ya. Tenemos a Rodrigo Pérez Fernández, doctor ingeniero naval, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid, director de desarrollo de cartera de productos de Siemens y presidente de la Asociación de Ingenieros Navales de Madrid. Un placer tener hoy con nosotros a Rodrigo. Muy buenas. Muy buenas, Arturo. Un placer estar aquí contigo. Bueno, el capítulo de hoy yo le tengo un especial cariño. Estamos haciendo un recorrido por todas las industrias y todas las ingenierías. Y hoy toca pues la que me toca de primera mano, que es la de ingeniería naval. Vamos a intentar hacer un recorrido sobre la evolución histórica que han tenido los barcos casi desde sus inicios, pues hasta hoy en día, cualquiera que nos esté escuchando, pues más o menos cómo ha ido desarrollándose, ¿no? Para ello cuento contigo, que si hay un experto que nos puede ayudar, pues yo creo que ese eres tú. Voy a empezar fuerte. Muy bien, adelante, Arturo. ¿Por qué flota un barco? Bueno, pues muy buena pregunta. Decía Guillermo de Ockham, un filósofo de la Edad Media, que la prueba irrefutable de que Dios existía era de que los barcos flotaban, ¿no? Pero bueno, quitando la componente filosófica, podemos decir que ya fue Arquímedes el que descubrió que todo cuerpo que se sumergía en un fluido experimentaba a su vez un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. En otras palabras, podemos decir que aunque la intuición nos diga que los barcos deberían hundirse debido a su peso, ya que están fabricados en materiales muchos más densos que el propio agua, la densidad total del barco, es decir, su masa total dividida por el volumen del mismo, es inferior a esta. De este motivo, de esta relación, un barco tiene un volumen cuyo empuje hacia arriba al sumergirse es superior al peso que lo empuja hacia el fondo del mar, lo que mantiene, básicamente, surcando la superficie de los ríos, de los mares y de los océanos. Estupendo. Si pudiéramos englobar, evidentemente cualquier persona que nos esté escuchando, ya ve que cada barco es diferente, pero bueno, si pudiéramos hacer una clasificación de las distintas zonas o la nomenclatura tan rara que hoy utilizamos los navales, así, en modo genérico, sin entrar en ningún tipo de barco en especial, ¿cuántas partes tiene un barco o cuántas zonas? Muy bien. Esa es una excelente pregunta. Tenemos que hablar que depende del nivel de detalle con el que estemos hablando. Un barco estructuralmente lo dividimos en bloques.
está muy bien ligado el tema que mencionabas de hay bloques de proa, bloques de popa, bloques de cántara de la parte central del buque. Luego, en la parte de armamento y electricidad se suele subdividir en zonas y servicios, porque claro, mientras la parte estructural la podemos subdividir en trozos, en bloques, la parte del armamento y la electricidad, con armamento, para aquellos que desconozcan la palabra, nos estamos refiriendo a tuberías, maquinaria, conductos de ventilación, estructura auxiliar. Estructura auxiliar se diferencia de la estructura primaria en que no aporta resistencia a la embarcación, ¿no? Pues bien, cuando estamos hablando de armamento y electricidad, es muy difícil subdividirla en zonas geográficas. Entonces utilizo un concepto que se llama servicio, sistema en inglés, que lo que hace es aglutinar todo el armamento y la electricidad en esos servicios. Esos servicios, a su vez, como es muy difícil luego la construcción utilizando esa vamos a decir, geografía, porque podrían ser servicios muy grandes, los acortamos en zonas. Entonces, resumiendo, un barco se divide en bloques de proa, popa y línea centro, básicamente, mientras que el armamento lo dividimos en zonas y servicios. Estupendo. Centrándonos un poco, ya lo has mencionado, que hay zonas que son estructurales y zonas no estructurales. ¿Qué tipo de los barcos cuando están navegando, qué tipo de cargas o qué tipo de solicitaciones están sometidos? Bueno, también me gusta mencionar los temas históricos, como sabes. Sí. Entonces decía un almirante de los Estados Unidos que de la Segunda Guerra Mundial que los barcos están seguros en puerto, pero no es para lo que los barcos están diseñados, ¿no? Totalmente. Entonces, entre otras cosas. Entonces, un barco, cuando está navegando, está sometido a una serie de esfuerzos, de solicitaciones, principalmente la debida a la hidrostática y también la que más nos afecta a nosotros, que es la de las olas. Pero también dependiendo de la superficie bélica, es decir, lo que nosotros llamamos la obra muerta, aquello que está emergido de la superficie del mar, pues también puede afectar o afectado por vientos. Entonces, por ejemplo, buques de crucero que tienen una superficie bélica muy grande, pues es posible que si perdemos la propulsión del buque, estemos a merced de la fuerza de los vientos, pero principalmente hidrostática y de olas. Pues bueno, ya nos hemos hecho una idea de por qué flotan los barcos, qué tipo de partes componen esos barcos de forma muy genérica. Ahora vamos a ir viendo distintos tipos de embarcaciones y hemos visto, bueno, pues que principalmente el tipo de cargas o de solicitaciones, evidentemente, viene sometida, como no podría ser de otra forma, por el mar en términos de olas, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a empezar por el principio de los tiempos. ¿Desde cuándo se usan barcos? Muy bien, pues muy buena pregunta de nuevo. Parece ser que el uso de los barcos se remonta a 50.000, 60.000 años en la zona de Nueva Guinea, Papúa, el norte de Australia, las Islas Salomón, y podemos decir que las técnicas más antiguas de construcción de barcos probablemente fueran del tipo de vaciado de troncos. Es decir, encontraban un tronco en la orilla, vaciaban ese tronco y luego posteriormente también podían ser unir troncos para formar canoas o también el ensamblado de troncos juncos para formar balsas. Hay antecedentes que podemos estar hablando de 50.000, 60.000 años en las Islas Salomón, las islas del Índico. Sí. Se dice pronto. Bueno, yo creo que ya lo has mencionado un poco, pero ¿cuál es el barco más antiguo del que se data, por así decirlo? Este fue el primer barco y algo que, bueno, ya lo has mencionado un poco, el tema de la madera y tal, pero ¿de qué estaba hecho? Sí, bueno, se considera, vamos a decir, la embarcación o barco más antiguo se considera la canoa de Pese, que, bueno, por la datación del carbono muestra que la embarcación se construyó durante el periodo mesolítico temprano, que eso, básicamente, para aquellos que no sean historiadores, estamos hablando entre los años 8.040 y 7.510 a.C. Y, por cierto, aquellos que quieran ver esta embarcación, está en estos momentos en el Museo de Drents, en Assen, Holanda, y básicamente es un tronco
al cual ha habido un vaciado con cierta, vamos a decir, técnica, ¿no? Ujú. Pero bueno, ha habido también historiadores que durante un tiempo alegaron que no era realmente una embarcación, que si realmente era un pesebre para alimentar al ganado. Ajá. Pero bueno, parece ser que hay un acuerdo entre la mayoría de los historiadores que se trata de la primera embarcación conocida como tal. Claro, evidentemente, hay que poner en contexto todo esto, que es la primera vez que a alguien o a un grupo de gente o a una sociedad se le ocurre esto, que evidentemente ya pone la primera piedra encima encima de la mesa. Pero claro, evidentemente, como a todos nos pasa, pues esto va evolucionando, ¿no? Y entonces, claro, me imagino que cada vez se hacen barcos más desarrollados, pero yo me imagino que habrá un hito importante o un punto importante a través del cual se dice, oye, a partir de aquí, este ya es un salto cualitativo y cuantitativo de lo que bueno, puede ser un barco o una embarcación. ¿Cuál podría ser ese hito? Bien, en cuanto a los saltos tecnológicos, claro, tenemos que empezar a medir qué consideramos salto tecnológico y también que es algo que podemos afirmar no existió a lo largo del tiempo un hito o un salto tecnológico propiamente. Podemos decir que el primer salto tecnológico, ya digo que ha habido muchos, pero si tuviéramos que elegir uno, se dio cuando empezaron a construirse barcos a base de tablas de madera. Es decir, dejamos ya de unir troncos, dejamos de vaciarlos y ya lo que hacemos es trabajar con tablazones, con ligazones de madera. Y prácticamente se daban dos técnicas, la de madera superpuesta, a partir de la quilla y sin cuadernas, que es lo que utilizaban los vikingos en los drácares, por ejemplo, o también las maderas unidas y calafateadas sobre quilla y cuadernas. Para todos aquellos que no sepan lo que es calafatear, porque utilizamos palabras, nos encanta a los ingenieros navales utilizar palabras propias, Sí. sí, consiste en introducir entre cada dos tablazones o tablas, pues algún tipo de elemento que haga que esa unión sea impermeable, ¿no? Impermeabilizamos la unión. Normalmente se utilizaba estopa o brea o también musgo, ya podemos hablar largo y tendido sobre esa evolución, pero bueno, básicamente con ese calafateado lo que hacíamos era evitar la entrada de agua por las rendijas que quedaban entre los tablazones. Has hablado de dos elementos importantísimos, de hecho están en todos los barcos, pero para alguien que sea ajeno a la ingeniería naval y todo esto lo esté escuchando por primera vez y le despierte interés y curiosidad, has hablado de dos conceptos claves que son la quilla y las cuadernas. Estoy seguro que aunque no sean ingenieros navales o no estudien ingeniería naval, estoy seguro que cualquiera pueda saberlo, pero para alguien, por ejemplo, que sea ajeno, ¿cómo podríamos definir lo que es la quilla de un barco? Muy bien, muy bien. Para los profanos, seguramente algunos hayan escuchado la frase de la quilla a la perilla, ¿no? Es como de ir de lo más bajo a lo más alto, porque la quilla es el elemento estructural inferior de una embarcación, mientras que la perilla podemos decir que es lo más alto que hay, ¿no? Bueno, la quilla realmente es un elemento estructural que recorre longitudinalmente la embarcación. Entonces, podemos, en la construcción normalmente, tradicionalmente, no vamos a hablar antiguamente, tradicionalmente se utilizaba un elemento estructural, podríamos decir, un tronco que se labraba, vamos a decir, a conciencia, para establecer lo que es el elemento más bajo, lo que es la estructura, lo que sería en la estructura ósea humana, la columna vertebral. Y a partir de la columna vertebral nacen las costillas, que sería lo que nosotros llamamos las cuadernas. Las cuadernas no dejan de ser refuerzos transversales de costado. Pero bueno, también por jerga podemos decir que las costillas o el costillar o las cuadernas puedan ser todos esos elementos transversales que aportan resistencia a una embarcación. Y es muy importante ubicarlas cada cierta distancia, que nos llamamos nosotros clara de cuadernas. Estupendo. Claro, hemos hablado sobre los diferentes o lo que se cree que son las primeras embarcaciones, cómo pasamos de la madera del tronco a tratar esa madera y hacer esas tablas.
Luego hay otras sociedades que también intentan adecuarse un poco a esas necesidades del ser humano y seguramente, bueno, pues se nos venga a la cabeza, yo creo que una sociedad que avanzó o que intentó poner avances en este aspecto fueron los egipcios. ¿Qué mejora o mejoras introdujeron los egipcios? Sí. Bueno, el antiguo Egipto tenía una particularidad que le evitaba poder construir sus naves como las estaban construyendo otras civilizaciones, porque en el antiguo Egipto, no tenían árboles. Entonces, lo que hacían era, para sus primeras fabricaciones las hacían, o sus primeras embarcaciones las hacían con papiros o con juncos. Entonces, los egipcios también tienen una particularidad, porque, como sabéis, en el antiguo Egipto toda la cultura iba a través del Nilo. Entonces, el Nilo tiene una particularidad, que a favor de corriente ellos no ponían velas y a contracorriente el viento les iba a favor. Entonces, tiene una particularidad, como ya digo, en este caso la civilización. De hecho, yo siempre pienso que cuando las sociedades se ven ante un problema mayúsculo es cuando surgen realmente técnicas mejores, cuando la gente se esfuerza más para conseguir, ¿no? Para conseguir seguir evolucionando, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, no sé si alguna vez habéis intentado construir una embarcación con papiro o con juncos, pero al final se deshilachaba, ¿no? Y parece ser que allá por el año 2500 a.C. se ha descubierto que los egipcios inventaron un dispositivo que evitaba la rotura de esa embarcación. Ya lo hablaremos, entiendo, posteriormente con los griegos y los romanos, que llamaron la hipozomata, que básicamente lo que hacían era pretensar la embarcación. ¿Por qué? Porque al final se terminaba deshilachando, ¿no? Pero bueno, en el fondo, si algo hemos aprendido a lo largo de la historia, es que es muy difícil encontrar quién fue la primera civilización que descubrió algo, porque en el fondo yo no creo en revoluciones industriales, sino en evoluciones industriales, de tal manera que la sociedad va evolucionando a medida que va encontrando diferentes tecnologías que posiblemente pues haya sido detrás de un esfuerzo de tecnología, de innovación, de desarrollo, ¿no? Pero bueno, podemos hablar largo y tendido. Sí, no, es muy interesante. Yo creo que, claro, aquí yo creo que cualquiera que nos esté escuchando, lo primero que se le puede venir a la cabeza es, bueno, madera, tronco, junco, papiro. Pero claro, uno piensa y dice, bueno, pero todo eso, de alguna manera yo lo tengo que unir, o lo tengo que ensamblar, o lo tengo que conectar de alguna manera. A día de hoy, bueno, tenemos otras herramientas que vamos a ir llegando a ella. De hecho, tenemos un capítulo especial sobre él. Pero bueno, vamos a centrarnos aquí. ¿Cómo se une todo eso? Es decir, ¿cómo se hacen esas embarcaciones para precisamente eso, que sirvan como embarcaciones? Sí, pues el sistema de ensamblaje más antiguo que se conoce en embarcaciones de tablas unidas es el denominado cosido. De hecho, la palabra cosido se sigue utilizando en la jerga del software cuando estamos uniendo parches, NUCs, Not Uniform Reservoir Splice, ¿no? Esas superficies que nosotros montamos en los software para construir posteriormente, diseñar las formas de un casco, pues ya utilizaban el concepto de cosido, ya venía de esta época. En este sistema, las tracas del forro, las tracas son los listones de madera, van dispuestas a tope y unidas a base de cordajes que atraviesan los agujeros practicados en cada tabla. Básicamente tenemos dos listones de madera, les practicamos unos agujeros paralelos y lo que hacemos es coser esos tablazones. La nave de Keops, que está datada entre el 2500 y el 2000 a.C., fue descubierta en 1954 y es un claro ejemplo de este tipo de, vamos a decirlo así, como de ensamblado por cosido. Así que invito a todos tus oyentes a que todas estas, vamos a decir, naves que menciono, pues las busquen, ¿no? Claro. Y luego, posteriormente, el caso de esta embarcación, porque claro, algunos pueden pensar, bueno, si solo estaba cosido, podía ser bastante flojo esa unión, ¿no? Posteriormente se le solía reforzar con una serie de cuadernas sujetas
por lo que conocemos sobre quilla, que es un elemento estructural que está por encima de la quilla para que sea la unión mucho más perfecta, y también por los vaos, que tampoco he comentado, pero los vaos, igual que las cuadernas, son refuerzos transversales de costado, los vaos son refuerzos transversales de cubierta. Y luego también estos vaos, estas cuadernas, básicamente los vaos podrían considerarse como asientos de lo que luego serían los remeros. Y bueno, a propósito de los barcos egipcios, por ejemplo, Heródoto explica cómo estos eran construidos de tablas colocadas a modo de ladrillos de una muralla. Pues básicamente así era como era el sistema constructivo. No, es toda una historia y sobre todo una ingeniería que a día de hoy la consideramos a día de hoy, pero vamos, todas esas cosas que se hicieron sirven como base para todo lo que hacemos ahora. El otro día, leyendo un poco sobre esta entrevista y un poco sobre todo lo que teníamos, pues un poco preparando las posibles preguntas que te podía hacer y eso. Claro, me surgió una y es verdad que, claro, cuando uno ve películas o lee libros y tal, ve como, bueno, pues desgraciadamente ha habido hundimientos a lo largo de la historia. Yo creo que en todas las industrias ha habido, pues evidentemente, accidentes y la naval, pues no es ajeno a ella. Y hay, pues bueno, si uno ve películas más o menos reales o de ficción, pero bueno, digamos que hay barcos hundidos, bueno, pues que se pueden visitar. Bueno, el barco hundido por excelencia es el Titanic, pero digamos que están ahí. Y claro, uno de los conceptos que podría preguntarse cualquiera que le guste este tema, y a mí me gusta, y he intentado que sea más o menos didáctica esta charla, es, claro, si uno intenta investigar embarcaciones a nivel antiguo, esos restos arqueológicos, uno no los encuentra. O sea, no hay. No hay. ¿Por qué pasa eso? Muy bien. Vamos, como siempre, también vamos a intentar enseñar un poco de la nomenclatura, ¿no? Entonces, claro, las embarcaciones que se encuentran sumergidas las llamamos pecios, ¿vale? Entonces, los pecios, pues hay muy pocos, ¿vale? Y la verdad es que por su propia naturaleza y misión, pues apenas existen estos restos arqueológicos. Tenemos que entender que en época antigua la navegación era por cabotaje, quiere decir una navegación costera, no se alejaba mucho de la costa. Su estructura era de madera, tenía muy poco lastre. Tenían poco lastre, el lastre, bueno, es básicamente hasta cuánto se podía hundir una nave, pues tenía muy poco, consecuencia de los requisitos de maniobrabilidad y velocidad de estas embarcaciones. Así que esta estructura de madera y su poco lastre dificultaban, tras una tormenta o combate, el hundimiento de esa galera, es decir, muchas veces quedaba a flote, ¿no? Incluso si ésta se hundía, la carencia de lastre y carga impediría que se preservara el forro del casco y la estructura de la quilla, como ha ocurrido en otros varios pecios, en tanto naves mercantes como en naves de guerra. Y la verdad es que si valía la pena, se solían canibalizar esos restos. ¿En qué consistía? Pues básicamente solían ser recuperados por una flota vencedora o podrían ser utilizados posteriormente para construirse algún tipo de, básicamente, casa o algún tipo de albergue que pudieran construir, ¿no? Entonces, se solían canibalizar esos restos de tal manera que quedaban muy poco de ese caso. Pero bueno, podríamos hablar largo y tendido también de cómo civilizaciones vencieron a otras debido a que fueron capaces de recuperar restos o atrapar una nave que en ese momento era de una civilización mejor y utilizar ese conocimiento construyendo mucho más deprisa para poder ganar. Me estoy refiriendo a las guerras púnicas, por ejemplo, entre cartagineses y romanos, cuando en la primera los cartagineses iban venciendo hasta que los romanos, entre otras cosas, recuperaron una nave y fueron capaces de copiarla mucho más rápido. Bueno, como digo, hay muchos detalles que podríamos entrar, pero tampoco tenemos todo el tiempo del mundo. Ojalá. Bueno, sigamos avanzando un poco en el tiempo, ¿no? Otra civilización que también avanzó en esto del diseño de embarcaciones a lo largo del tiempo, pues bueno, fueron los fenicios, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar cuáles fueron los avances o qué propusieron ellos que significara ese avance? Sí, de hecho,
tú muy bien estás llevando la conversación y vas cambiando de civilización en civilización, y algo que nos podemos ir dando cuenta es que la civilización que controlaba el comercio, que controlaba el Mediterráneo, era aquella que tenía una tecnología naval superior. Ujú. En el caso de los fenicios, pues se conoce a los fenicios como prácticamente los desarrolladores de lo que posteriormente llamaremos birreme y trirreme, es decir, embarcaciones mucho más eficientes para una navegación. Seguía siendo costera, pero una navegación que fuese capaz de llevar las mercancías de una forma mucho más segura. Así que los fenicios, en este momento, podemos decir que fueron los que desarrollaron la galera como ahora la conocemos. Ujú. Luego hubo una serie de mejoras posteriormente, cuando fueron aumentando la línea de remeros, porque al final birreme, trirreme, se refiere al número de remeros que vamos a tener, Ujú. pero básicamente los fenicios fueron aquellos que desarrollaron ese tipo de nave. Ujú. Creo que si hay una civilización que merece ser mencionada, yo creo, por todos los aportes que ha podido ejercer en todos los ámbitos de la vida, y aquí también, son la civilización griega. Yo creo que esto, hablemos resumidamente, cómo aplicaron ellos sus conocimientos en la industria naval. Sí, muy bien. Pues, por ejemplo, entre otras cosas, porque hay varios desarrollos. Como decíamos, los fenicios empezaron a desarrollar en las embarcaciones como ahora conocemos las galeras, y entonces los griegos se dieron cuenta de que si somos capaces de maniobrar mucho más rápido, pues a lo mejor estamos en una disposición mejor de combatir una nave enemiga, ¿no? Por ejemplo. También se dieron cuenta de que si queríamos ir más rápido, todavía no sabían lo que era la resistencia al avance, Claro. y los temas que vamos a decir que estudiamos actualmente, pero se dieron cuenta de que si tienes más potencia, eres capaz de navegar más deprisa. En aquellos tiempos, ¿cómo le metías más potencia a una embarcación? Metiéndole más líneas de remeros. Pero llega un momento en el que pensamos que meter remeros es algo gratis, pero realmente nos cuesta desde el punto de vista de la ingeniería. ¿Por qué? Porque meter remeros significa meter más remos. Claro. Y claro, la longitud de los remos no debe ser la misma si la embarcación no tiene una forma rectangular, ¿no? Ujú. Entonces, a medida que le metíamos remeros, teníamos que aumentar también el metacentro, es decir, elevábamos el peso de la embarcación Ujú. de tal manera que no te quedaba otra opción que aumentar la manga o aumentar el tamaño del remo. ¿Qué hicieron los griegos? Pues inventaron un postizo para poder sustentar a otro remero sin aumentar ni la superficie mojada de la embarcación, es decir, la manga, y tampoco sin elevar mucho más el metacentro. Era la pareseira, que era básicamente un postizo que se le añadía al casco, muy parecido a lo que tienen los portaaviones para aumentar su manga y poder aumentar básicamente la superficie de la pista de despegue y aterrizaje. Ujú. Claro, todas estas embarcaciones tienen que ser construidas a medida que además nos vamos acercando a los tiempos actuales, donde vemos esos enormes buques. Eso tiene que ser construido en unas instalaciones que evidentemente favorezcan esa construcción. Todavía no estamos en esos tiempos, pero bueno, ya ellos, o digamos evolucionando en el tiempo, ya necesitan de una instalación para construir esos buques o esas embarcaciones. Ya no puedes hacerlo en una orilla, sino que necesitas pues preparar un poco todo ese ensamblaje precisamente a medida que los requerimientos de la sociedad van aumentando, ¿no? Esas instalaciones las conocemos y las conoceréis todo lo que nos está escuchando como astilleros. En los astilleros es donde prácticamente, hablando pronto y tal, pues es donde se hacen los barcos. ¿Cuál fue el primer astillero que se puede llamar así, el primer astillero del mundo? Muy bien, pues desde mi punto de vista, yo consideraría el Arsenal de Venecia en el siglo XIII como el primer astillero como conocemos actualmente, ¿no? En el Arsenal de Venecia se desarrolló un nuevo sistema de construcción de barcos en el cual se empezaba confeccionando una estructura base con cuadernas y tablazones sobre la cual se ensamblaba el resto de la nave. Este nuevo sistema de producción en serie era mucho más rápido que los
tipo de construcción, vamos a decir, artesana que teníamos anteriormente, y también necesitaba menos madera, porque recordemos que una embarcación realmente el mayor de sus costes viene determinado por el material del que está construido. Es decir, construir un barco requiere muchísima madera. Y además este método necesitaba mucho menos que el método romano, que consistía en la construcción gradual de navíos, como he mencionado ya, desde la quilla, ¿no? Y la concentración también de todas las actividades de la construcción naval en un único lugar, la división y especialización del trabajo, la estandarización y control de la calidad de los componentes y la protección por parte del gobierno de aquel momento ducal del acceso a abundantes recursos, hizo que se convirtiera en la punta de lanza de la construcción naval en aquellos tiempos en Europa. El Estado, en aquel tiempo, de Venecia, llegó a destinar el 10% de su presupuesto al arsenal. Y también se estableció una gran burocracia de la República para poder controlar la construcción que se realizaba en el arsenal. Para que tengamos una idea, en el pico de productividad del arsenal de Venecia se llegaron a utilizar 16.000 arsenalotis, que era lo que se conocía a los ingenieros y constructores navales, y que eran capaces de construir una embarcación por día. Así controló Venecia los mares durante siglos, ¿no? Sí, no, espectacular. Sigamos un poco más. Esto no para. Antes has hablado que no te gusta utilizar la palabra, pero me vas a permitir que la utilice, que es la Revolución Industrial. Un periodo de la historia que yo creo que evidentemente marcó un antes y un después en todas las industrias y, por supuesto, también la desarrolló y de manera irremediable influenció en la industria de la construcción naval. Claro, ese periodo que para nosotros o para la sociedad en todo su conjunto fue importantísimo, para la industria naval marcó también, si se puede decir otra vez más, un antes y un después. ¿Cómo influenció o qué implicó esa revolución industrial en la industria? La revolución industrial a pleno funcionamiento podemos decir que implicó grandes cambios en la tecnología de los buques. También tenemos que entender que la revolución industrial podemos decir que comenzó en 1765, cuando James Watt mejoró la máquina de vapor de Thomas Newcomen. Por eso digo que muchas veces hay una evolución de diferentes factores que da pie a lo que llamamos posteriormente una revolución. Pues bueno, podemos decir que la revolución industrial afectó a la ingeniería naval como afectó a otras ingenierías, pero llegó un poco más tarde que en otras, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que el siglo XIX fue también cuando pasamos de los buques veleros a los modernos buques de acero, es decir, en aquel tiempo primero hierro, posteriormente acero, es decir, el material fue cambiando, también la propulsión, fuimos cambiando en un principio remos, después a la vela y después ya en el siglo XVIII fuimos pasando de la vela hacia la propulsión, vamos a llamarla mecánica, ¿no? También hubo gente que consideró durante el siglo XIX que la vela no iba a quedar en desuso. Incluso llegaron a salir buques que lo que hacían era combinar ambas tecnologías, ¿no? Tanto la vela como la propulsión mecánica. Y también, por ejemplo, durante el siglo XIX, a raíz de la revolución industrial, también mejoró el armamento, en este caso vamos a decir torpedos, minas, y claro, esa mejora en ese tipo de armas provocó a su vez que tuviéramos que proteger la cadena mejor, es decir, el casco de madera necesitaba estar cubierto por unas planchas de hierro y posteriormente únicamente hierro, para terminar estar construido solo por acero. También el hecho de que pudiéramos tener una explosión tanto externa como interna también dio lugar a la compartimentación de los buques, de tal manera que si yo sufro una avería, un torpedo inflige un daño a mi barco o hay una explosión en la Santa Bárbara. La Santa Bárbara es el lugar donde en el barco se ubican el armamento, pues si me queda dañado un compartimento, tengo un embarque de agua, pues que el buque sea capaz de soportar esa avería y logre repeler el ataque y llegar seguro a puerto. También
hubo una evolución durante el siglo XIX de la seguridad y de la velocidad del fuego también. También se mejoró el estriado de las armas de fuego, de tal manera que con ese estriado se provee de mayor velocidad y de mayor precisión al armamento. Y bueno, al final también se implementaron los mecanismos de retroceso hidráulico y, como decía, se desarrollaron los motores, las calderas de vapor, las turbinas de vapor posteriormente. Es decir, el siglo XIX podemos decir que fue un siglo para la ingeniería naval muy demandante y que se suplió con ingenieros e ingenieras pues muy buenos. Has hablado de un tema que me parece muy interesante y creo que merece la pena pararse un segundo, o 2 o 3, pero no mucho más, porque no tenemos tiempo, pero me parece muy interesante el concepto de compartimentación, Sí. que es bueno, y aquí me parece interesante porque creo que puede quedar de una manera como muy gráfica para los que nos están escuchando, asociar ese concepto con el famoso accidente del Titanic, Sí. ¿no? Si hay un accidente por excelencia, porque ha habido muchos, desgraciadamente, a lo largo de la historia, pero bueno, yo creo que el que se lleva la palma por ser el más conocido, por las películas y por todo, pues es el del Titanic, ¿no? Y además me viene bien porque lo podemos incluso relacionar con la pregunta que te he hecho antes, que oye, ¿cómo se unían todas estas piezas o no sé qué? En aquel momento, bueno, se hacía por remaches, ¿no? Y a partir de ahí surge lo que se llama como soldadura. Ahora, ¿cómo podemos unir todos estos elementos? Muy bien. Compartimentación, rápidamente, qué es lo que pasó en el Titanic, muy resumidamente, y cómo cambiamos ese sistema de ensamblaje y por qué a partir de ese momento ya no se podían utilizar los remaches. Muy bien, perfecto. Pues me lo pones difícil, pero bueno, como nos gusta mucho el tema, vamos a ver si somos capaces de centrarlo. Como decía, durante el siglo XIX se empiezan a compartimentar las embarcaciones de tal manera que ante una avería somos capaces de sobrevivir, ¿no? El Titanic se hundió, si no recuerdo mal, en 1912. Era un buque que se consideraba prácticamente que no se podía hundir, ¿no? Perfecto. ¿Y qué le ocurría a esa embarcación? Pues claro, nosotros imaginémonos que un buque flota y la línea que marca esa donde está flotando, esa flotadura, lo llamamos la línea de flotación, ¿no? Bien, normalmente lo que nos dimos cuenta con el Titanic es que tenemos que ser capaces de compartimentar estancamente los compartimentos desde la quilla, desde el fondo del barco, hasta la cubierta principal. ¿Por qué? Porque si nosotros compartimentamos por debajo de esa cubierta principal, que está bastante por encima de esa línea de flotación, que es lo que ocurrió en el Titanic, ante una avería, básicamente lo que ocurrió en el Titanic, como saben todos tus oyentes, es que un iceberg rasgó el costado de la embarcación. Cuando rasgó la embarcación, el barco tendría que haber sido capaz de soportar esa avería. Para la tranquilidad de todos los oyentes, todos los buques actuales están compartimentados de tal manera que aunque nos rajen un iceberg nuestro costado, seremos capaces de sobrevivir. ¿Pero qué le ocurrió? Como la compartimentación, los mamparos estancos, que es lo que cierra el compartimentado transversalmente, no llegaba hasta la cubierta principal, que está por encima de la flotación, al embarcar el agua, bajó el calado y entonces el agua fue saltando de compartimento en compartimento porque no estaba cerrado con una cubierta estanca por encima. Entonces, una avería que hubiera inundado una serie de compartimentos y el buque hubiera sido capaz de sobrevivir, al penetrar en todos los cascos, pues fue como el dominó, fue cayendo una pieza tras otra, fue cayendo un compartimento tras otro, hasta que muy rápidamente se inundó. Entonces, también hay que reconocer que no somos perfectos y que en muchos casos, cuando diseñamos algo, carecemos de todo el conocimiento, ¿no? Entonces, cuando se produce un desastre, es cuando nos damos cuenta de ese desconocimiento que teníamos y estudiamos para contrarrestar ese desconocimiento y que la próxima vez el diseño sea correcto. Gracias, vamos a decir, a esa desgracia, en 1914 apareció el SOLAS, que fue el primer convenio, no se llamaba así, pero es un convenio de seguridad marítima, ¿no? En la mar. Entonces, a partir de ese desastre, salió ese convenio regulador mundial, de tal manera
que a través de la Organización Marítima Internacional se intenta legislar y reglar para que no vuelvan a suceder estas catástrofes. Ha habido catástrofes a posteriori y cada una de esas catástrofes han servido para ir, vamos a decir, mitigando el desconocimiento que vamos teniendo de afinando un poco ahí. Exacto, vamos afinando. En el fondo es una espiral hasta que somos capaces de cerrar y de optimizar el diseño, ¿no? Sí, pues súper bien explicado. Nada, vamos a ir terminando. Sí que me apetece, pues, bueno, pues aquello de formación profesional. Sí que me gustaría que, bueno, pues diéramos alguna pincelada sobre la formación que tienen los ingenieros navales que salen de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, por lo menos de Madrid. Evidentemente no podemos extrapolarlo todo porque si no esto sería ingobernable. Pero bueno, digamos que, claro, cualquiera que nos esté escuchando diga, pues oye, me parece interesante, creo que es una carrera más o menos bonita, que me despierta curiosidad. La formación que le dais a los alumnos tiene además una historia detrás, porque evidentemente esta escuela pues es muy antigua. ¿Qué podemos contar sobre la escuela y sobre la formación que se les da a los... Y que no sea aburrido, ¿no? Que no sea aburrido. Y que sea divertido. Muy bien, pues justamente el año pasado celebramos el 250 aniversario de la creación de los estudios de lo que ahora llamamos Ingeniería Naval, en aquel momento perteneciente al Ministerio de Defensa, es decir, por Real Decreto de Carlos III, en 1772 se crea la formación reglada superior, porque antes de 1772 ya se formaban lo que eran los constructores navales, pero la formación era en cada arsenal, en cada astillero, donde había una formación, más a decir, que no era ni superior ni reglada, sino que cada uno básicamente formaba a sus aprendices para luego posteriormente convertirse en maestros constructores. Así que 1772 es, vamos a decir así, como el nacimiento de nuestra formación, y luego, durante el siglo XIX, pues como tanto hemos visto anteriormente la parte de la Revolución Industrial, como también en política, pues registró una serie de cambios, ¿no? Tanto en la constitución del propio Cuerpo de Ingenieros de la Armada, que se fundó en 1770, como en los procesos conducentes a una formación técnica que encontraría cierta estabilidad ya entrado el siglo XX, cuando en el año 1914 se crea la Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada en Ferrol, estableciendo en 5 años la duración de los estudios y permitiendo al año siguiente, mediante oposición, el ingreso a alumnos civiles. Estamos hablando que ya se permite en el siglo XX que alumnos que no perteneciesen al Cuerpo de Ingenieros de la Armada entrar en esta academia. Luego esta academia cesó su actividad en el año 32 y en mayo de 1933 comenzó la formación de los ingenieros navales ya con carácter exclusivamente civil en la Escuela Especial de Ingenieros Navales, que no estaba todavía ubicada aquí, pero ya dependía del Ministerio de Instrucción Pública, lo que actualmente es el Ministerio de Educación. Y luego, posteriormente, con varias ubicaciones previas, terminó sus aulas de ubicarse en el año 1948 en el edificio donde actualmente estamos y donde se dan los estudios, la formación de Ingeniería Naval. Que es un edificio que a todo el mundo le invitamos a que venga, porque es una réplica del faro de Hércules de La Coruña y que está situado en la ciudad universitaria de Madrid. Y para terminar, actualmente hay 5 escuelas, 5 universidades donde se puede estudiar Ingeniería Naval, vamos a decir, superior, que son la Universidad de La Coruña, la Universidad Politécnica de Cataluña, en la de Cartagena, en Cádiz y, por supuesto, aquí en Madrid. Y luego hay otras 2 universidades, tanto en la Universidad de La Laguna como en la Universidad de Cantabria, donde se puede estudiar los grados que luego conducen a la Ingeniería Naval Superior, lo que ahora es el máster habilitante en Ingeniería Naval y Oceánica. Bueno, me ha quedado clarísimo. Vamos a terminar. Sí que es verdad que me gustaría, volviendo irremediablemente al cálculo de las estructuras,
Evidentemente esa estructura ha ido evolucionando hasta lo que hoy conocemos, y cualquiera que tenga curiosidad se meta en internet y vea los últimos barcos, los grandes portacontenedores de 400 metros de eslora, 60 metros de manga. Eslora es la longitud del barco y la manga pues es la dimensión transversal. Bueno, a mí sí que me gustaría saber tu opinión personal. Claro, tú has visto o has estudiado, impartes docencia sobre la evolución de la construcción naval. Para ti, me imagino que, hombre, habrá muchos hitos importantes. Pero, hombre, si pudieras elegir uno en el que tú dijeras, oye, a partir de este momento es verdad que se produce un gran avance, un salto tecnológico aquí importante, para ti, ¿cuál sería? Sí, pues para mí sería durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo un personaje icónico que fue Henry John Kaiser. Era un empresario estadounidense, básicamente el típico personaje americano de principios del siglo XX que se forma a sí mismo, que empieza desde lo más abajo, ¿no? Y este empresario industrial estadounidense se le conoce como el padre de la moderna construcción naval norteamericana, y podemos decir que mundial, porque aparte de fundar a los astilleros Kaiser, que posteriormente replicó ese tipo de, vamos a decir, de éxito en otro tipo de industrias, como la acelería, fue la persona que implementó la construcción modular, así como la soldadura que todos conocemos en la construcción naval. De hecho, seguramente alguno de tus oyentes habrá oído hablar de la clase Liberty, esos buques que se construían, si no recuerdo mal, en 48 días. Un barco salía en 48 días. Todavía no éramos capaces de construir como los del Arsenal de Venecia, ¿no?, del siglo XIII, pero en 48 días sacaba un barco. Y fue muy importante porque gracias a que la construcción naval norteamericana era capaz de sacar barcos a esa velocidad, fue capaz, en cierta manera, de vencer, entre otras cosas, a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y gracias a esa implementación de la soldadura y de la construcción modular, podemos decir que el impulso que dio la construcción naval fue inmenso. De hecho, me gustaría, así como última frase, mencionar una que él decía mucho, que era que los problemas son solo oportunidades vestidos en ropa de faena. Es decir, no veamos los problemas que tenemos en el día a día como problemas insondables o irresolubles, sino que veamos los problemas como oportunidades para brillar, como oportunidades para mejorar nosotros mismos y también en nuestra profesión aquello que sea necesario para vencer, ¿no?, esos problemas y convertirlos en oportunidades. Bueno, pues creo que hemos hecho un recorrido bastante extenso. Evidentemente nos hemos dejado muchos hitos por el camino, pero bueno, yo creo que el capítulo tampoco pretendía coger todos ellos. Evidentemente nos hemos permitido el lujo de obviar alguno de ellos, pero yo creo que todos los oyentes pues habrán podido seguro entender toda la evolución de la construcción naval, de las embarcaciones desde sus inicios hasta hoy en día, lo importantes que son para la sociedad, para la economía. Y nada, simplemente pues desde aquí, por mi parte, y seguro que todos los que te están escuchando, pues nada, darte las gracias, hemos aprendido un montón, yo el primero. Y nada, no sé si quieres comentar algo más. No, bueno, muchísimas gracias, Arturo, por invitarme. La verdad es que es un auténtico placer y ya sabes que a los profesores nos encanta hablar. Sí. Entonces es un privilegio estar aquí y comentar un poquito de las cosas que nos interesan también en la universidad, porque muchas veces para poder mejorar tenemos que saber qué hay detrás, ¿no? Había una frase que decía que vamos a hombros de gigantes, ¿no? Pues en el fondo es eso, es conocer todo lo que nos han dejado, todo lo que nos han legado, para empezar a trabajar sobre esos hombros que nos han legado y llegar a hitos mucho más importantes en el futuro. Totalmente. Pues nada, muchísimas gracias, Rodrigo, y un placer. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. El podcast que estás escuchando se llama Hablando de Estructuras. Te invito a que te suscribas en Spotify, donde estarás al día de antiguos y futuros capítulos.
También te invito a que me sigas en Instagram con el nombre de Ingesofía, donde complemento estos conceptos que acabas de escuchar con descripción gráfica detallada también en YouTube. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo.